Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, habla con Anderson Boscan y no se queda callada. Los datos son impresionantes, amigos y amigas, y usted tiene que enterarse, y por eso estamos aquí en el Chismecito Ingobernables, para darle todo el análisis, para reaccionar en vivo, que yo sé que a ustedes les gusta, a esta entrevista que dio muchos, pero muchos detalles sobre lo que ha venido sucediendo con respecto al asesinato de Fernando Villavicencio y cómo también hay manipulación y manos oscuras detrás de este asesinato, todavía tratando de sacarle algún tipo de rédito, tanto político como económico, a la muerte del periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Bienvenidos y bienvenidas todos aquí al Chismecito Ingobernable. Muchísimas gracias por estar conectados y recuerde, amigos y amigas, que importante que ustedes pongan el like para seguir creciendo aquí en Ingobernables. Pongan todo su like y además pueden aportar en el botón de gracias. Este botón de gracias es como si fuera un superchat, como estamos en vivo, y ustedes nos pueden apoyar ahí y todo este ingreso nos permite a nosotros seguir haciendo este trabajo. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí en Ingobernables y también les dejamos la cuenta del Banco de Pichincha para algún aporte. Y ahí les va. Yo no he visto la entrevista, he visto ciertos fragmentos y sí quiero reaccionar con ustedes. Entonces, yo voy a compartir pantalla en este momento y ahí está, ahí directito de la cuenta de La Posta o Café La Posta, la entrevista con Verónica Zarauz. Voy a ir pausando, escuchando para que todo el mundo, nuestro público, que tal vez no es el mismo público de Anderson Boscan y de La Posta, entienda cuál es el asunto, cuál es el meollo del asunto con respecto a la muerte de Fernando Villavicencio y quienes están detrás también gozando todavía de esto. Fíjense que el Anderson en la mañana se llama Café La Posta y no sé qué, pero a este momento que yo estoy grabando, estoy ya preparando el cafecito, listo para comenzar a reaccionar en esta entrevista. ¿Ustedes están listos? Yo creo que sí. Así que comenzamos, amigos y amigos. Voy para allá. Alcen el volumen. Ya. Ahí está, ahí te tenemos. Aquí estoy. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Anderson. Pues escuchándote lo que dices, es cierto que te ha tomado bastante tiempo convencerme de estar aquí, pero hay que estar en el lugar donde empezó toda la campaña sucia en contra de Fernando Villavicencio, incluso cuando él estaba vivo. En este mismo espacio... Dice Tania Villavicencio que alguien que le hubiera tenido un mínimo de respeto a Villavicencio no aceptaría nunca una entrevista aquí. Sí le leí a la Tania. A ella no tengo por qué contestarle, pero te estoy diciendo que estoy aquí porque en este medio es donde empezaron ustedes, tú y tu socio Luis Vivanco, a insultarle al Fernando llamándolo extorsionador. Y es en este mismo medio donde después de su muerte ustedes hicieron una campaña absolutamente sucia, desleal, incluso hasta mala gente, podría decir, cuando todo el escándalo que se dio tras el asesinato de Fernando se usó maliciosamente para manchar su imagen. A ver, la señora empezó, pero espeso comenzó la señora. Primero, por eso hay cuestiones que uno siempre menciona de cómo, a pesar de que no estemos a favor tal vez de la línea editorial o las formas en las que Anderson, Vivanco, lo que sea, hagan periodismo, sí hay que dar crédito en el hecho de que se sientan con personas que efectivamente en algún momento les dijeron de todo, ¿no? Y hay una conversación, en primer lugar. Y la señora también, con mucha honestidad. Ustedes le dijeron extorsionador. De hecho, yo en algún momento hablé con Verónica Zarauz para una entrevista. Ella me dijo que en ese momento no, pero me respondió muy amable. De verdad que sí, nunca ha sido grosera. Pero claro, yo soy de las que les dice también y la que le ha dicho toda la vida extorsionadora a Villavicencio. Y ella va donde La Posta y le dice, ustedes hicieron campaña sucia, ustedes dijeron todo y le dijeron extorsionador. Y aún así está ahí, a pesar de que hijas, hermanas y fulanitas Villavicencios le han dicho que tendría que tener, vaya, es la peor bajeza ir a La Posta después de todo lo dicho por los periodistas. Pero la señora empezó, ya saben, pero espeso. Y vamos a ver, porque la entrevista tiene muchísimos elementos. Yo quiero ponerla como en
Déjenme ver en la velocidad. La voy a poner un poquitito más rápido, solo para que podamos analizar, pero todo el mundo va a escuchar, ¿ya? ¿Listo? Seguimos. Para manchar a los que quedamos... Exagere. Tampoco. Exagere. Ahí, déjame ver si... Por si... dolor que significa perder una persona tan... Ya nada, se queda en su lugar porque creo que está muy rápido. Está muy rápido el asunto. Déjame ver 1.25. Tan cercana como el Fernando. Sí. El Fernando, yo no le tenía respeto al Fernando, yo le tenía amor, yo le tenía confianza, yo era su cómplice en muchísimas cosas de su propio trabajo, pero jamás una cómplice en ningún acto ilícito, porque el Fernando resulta que nunca cometió ningún acto ilícito, como se quiso presentar después de que maliciosamente alguien del gobierno te filtró y te hizo llegar a la puerta de tu casa la información del teléfono que salió desde la fiscalía, y eso es algo que tiene que responder la fiscal Ana Hidalgo y la ex fiscal general Diana Salazar y los agentes investigadores que se prestaron también para abrir esa copia y cambiarle para que piense la gente que le clonaron, que le cambiaron. Todo esto tiene que ir respondiendo poco a poco, por eso hay una denuncia por hackeo del teléfono, por filtración del teléfono. Pero no vayamos todavía al teléfono, el teléfono vamos. Importante esto porque al final son cosas que sí tienen razón, oigan, por mucho de nuestros afectos y desafectos. A Anderson le llega el celular de Villavicencio y ella lo dice, o sea, ¿cómo es posible que te llegue el celular de Villavicencio y la cadena de custodia y todo lo que pasó para generar alrededor de toda esta información una narrativa también en contra de o a favor de otras personas? Entonces ella está defendiendo también que después ella misma lo menciona, que la fiscal general del Estado y todo el mundo ha estado en complicidad para generar todo este discurso de que el correísmo haya estado involucrado. Y ella misma lo menciona y se dice que ella es víctima de toda esta manipulación. Y Anderson en su momento también había dicho que él tenía contactos dentro de la fiscalía. ¿Ok? Entonces, está válida la pregunta. No se puede hablar del teléfono porque está siendo parte de una investigación. No puedes hablar tú, yo voy a hablar del teléfono. Vamos a hablar de todo. Aquí es una entrevista. Si tú me dijiste qué tiempo vamos a tener, yo te dije el tiempo que tengamos que conversar. Entonces va a ser una entrevista interesante. De todo lo que hizo la posta en la pelea con Villavicencio en vida y después de su muerte, ¿qué fue lo que más te dolió? Pienso que ambos eran periodistas. Y pienso que esto de pelearse por huevonadas, como quién le patea a quién con la información, porque hay que ser serios, ustedes se pelearon por el caso León de Troya, sí, por la primicia de entregar el caso León de Troya, que al fin del día ni tú ni Fernando se llevaron la exclusiva porque en fiscalía decidieron archivar el caso. Sí, resulta entonces, que nadie traficó con los albaneses. Eso es algo que responderá la fiscal más tarde que temprano por sus omisiones en ese sentido. Pero es tú y tu socio acusaron a Fernando de extorsionador. Y asimismo, cuando yo me casé con el Fernando muchos años atrás, había este rumor de que Fernando era el sindicalista que se había llevado miles de millones de dólares de Petroecuador y por lo tanto él vivía una vida de lujo, y yo me pongo a pensar, este señor que yo vivo con este señor no tiene una vida de lujo, tiene una vida honesta. ¿Qué pasó aquí? Y claro, todo se tergiversa porque la gente ni siquiera entiende lo que dice muchas veces, pero no es tu caso porque tú deliberadamente le llamaste extorsionador. Desde el día de hoy no te has disculpado o al menos has tenido la decencia de decirle a tu audiencia por qué le decías extorsionador. Yo sí sé por qué le decías extorsionador. Por una plata que recibió el Fernando cuando estaba de candidato a la Asamblea Nacional por allá en el 2021, en la casa del Naín, una plata que era para la campaña, que al Fernando jamás le gustó coger plata en efectivo de nadie, porque toda la gente que aportaba a la campaña, en sus palabras, él decía, yo no quiero la plata, si quieres aportar, compra camisetas, págale a la gente, compra llaveros, pero a mí no me des la plata. Y estos señores le contestaron que ellos no tenían tiempo para estar haciendo esas cosas, por lo tanto él cogió esa plata. Luego ellos mismos se retractaron y le acusaron de extorsionador y te llamaron a ti a decirme, ha extorsionado el Fernando, y comenzó esta campaña. Oye, vamos a tener una hora larga de entrevista, pero tienes que parar para ir conversando. Atiende cómo pararte, mujer. Aquí y ahora. Tú me dijiste ayer. Tenido 2 años. Tú me dijiste ayer. Más del Fernando todo el tiempo. A ver, espérate un segundo. Espérate un segundo. No, espérate un segundo. Desde el día que Fernando Villavicencio murió. Híjole, pero tremendo. Verónica dijo, yo aquí no me voy a quedar callada, esta es mi oportunidad. Y le vuelve a decir, ustedes le dijeron extorsionador por esta plata que recibe Fernando Villavicencio, supuestamente, de que él no quería dinero en efectivo
y que, bueno, recibe esta plata y que a Anderson Boscan le llega esta información. Yo no sé si solo por esa razón le decían extorsionador a Fernando Villavicencio, porque los chats también dicen otras cosas, ¿no? Pero vamos, la señora fue directo a hablar y Anderson ahí como, espérate un momentito, vamos a hablar y ver qué sucede, ¿no? Y ahí están los registros. Yo todo lo que digo, lo digo sin ningún cargo de conciencia. Desde el día que Fernando Villavicencio murió, yo no volví a hablar mal de Fernando. Yo hablé mal de Fernando cuando teníamos una pelea en vida. Yo le di una pelea en vida. Nos peleamos. ¿Qué quiere que haga? Me sacó la lengua, le saqué la lengua. Así es la vida. No me gusta que las cosas hayan terminado así. Me hubiera gustado que nos hubiéramos reconciliado antes en estas condiciones. De hecho, lo intentó un amigo de él. Intentó reconciliarnos antes de. Y no me dio la gana. Y a él tampoco. Pero así es la vida. Pero una vez que murió Fernando, yo no he hablado mal de Fernando. Que he publicado cosas que no le gustan al círculo de Fernando, qué pena. Pero yo no le he dicho a Fernando tras su muerte un solo adjetivo descalificativo. Entonces, no es verdad. No es verdad. Y yo te lo dije ayer, si yo le debo una disculpa a alguien, bueno, puede ser a su hijo, sí. Con todo gusto y con todo cariño. Pero a Fernando no se le puedo dar porque Fernando murió. Entonces uno se tiene que disculpar con la gente en vida. Lamentablemente eso no fue posible. Si ves la cámara boicoteada, es mi perro que está por ahí que me acaba de hacer un boicot. Pensé que eran tus nuevos jefes que ya te querían sacar del aire. No, tu boicot de la Senaín, decíamos hace 10 años. A ver, déjame ponerle pausa a esto, que nos estamos yendo totalmente de temas. Yo sé que para ti era importante empezar con esta parte de la conversación, pero no es la única parte de la conversación. Y creo que la gente está aquí para saber si tenían la pelea con Fernando y qué nos dijimos. Lo importante en realidad es... Aquí están para saber por qué se pelearon y por qué luego de su muerte... Sí, yo sé que a la gente le encanta... ayudando a que su memoria siga siendo mancillada. ¿Qué es que su memoria siga siendo mancillada? ¿Qué es? A ver, están mis hijos despidiendo. A mi amor. ¿Qué es que su memoria siga siendo mancillada? Todo lo que ha pasado estos 2 años. O sea, ¿a vos te parece? O sea, no eres la única persona, para empezar, quien ha hecho que la memoria de Fernando sea mancillada. Han sido los más cercanos a él también, quienes han propiciado este escenario para que estos carroñeros del correísmo se alimenten de toda esta tragedia que pasó en una familia. Entonces, pero tu programa también ha sido parte esencial para que todo eso suceda. Tal vez más adelante ella pueda ampliar este tema. No sé si Anderson se lo pregunta. Yo estoy reaccionando en vivo, por eso me quedo así como que tremendo chisme que yo también me estoy comiendo. Pero cuando dice, para que estos carroñeros del correísmo puedan todavía favorecerse con... Eso es lo que no se entiende, sobre todo porque Verónica también ha mencionado que ella ha sido víctima de la fiscalía y que el correísmo no ha tenido nada que ver. Pero tal vez se refiere específicamente a quienes también se lucran dentro del correísmo con la muerte de Fernando Villavicencio y algunos otros. Pero igual, para que ustedes vayan dándose cuenta que el correísmo igual siempre metido en esto, a pesar de todas las declaraciones y de todos los temas y fiscales y no sé qué. Y ella insiste que la narrativa impuesta por Boscan y Vivanco y todo lo demás ha permitido que estos carroñeros, no sé a quién se refiere, lo dirá adelante o no lo sabremos, se beneficien con este discurso, ¿no? Entonces... Lo hiciste cuando filtraste la información del teléfono de Fernando. Y lo hiciste por las razones que tú hayas entendido en el momento que tenías ¿Qué había en el teléfono de Fernando que lastimaba? Favor, no lo hagas. Tú me dijiste, si fuera al revés, Fernando haría lo mismo. Y yo te dije, ok. Tal cual. No dije nada más. Pero yo tuve un acto que seguramente Fernando no había tenido. Yo separé lo personal de la opinión pública, del interés público. En este programa hablé de cosas de interés público. Bueno, la misma yo no filtré como la flaca alegre esta, la figuretini, pero esta es tan tonta y tan bruta que manda la información en un link donde todo el mundo estaba como gusano con carne, inmiscuyéndose en la vida privada de alguien que no está aquí para... Yo no tengo... Híjole, dice, el mismo que te envió a ti la información se lo envió a Priscila Schettini y tonta, le dice tonta a Priscila Schettini, que puso un link y mandó todo sin ser, digamos, analizado, ¿no? Que eso era una de las primeras discusiones que se hablaba con respecto a los chats de Fernando Villavicencio, que fue información indiscriminada, o sea, fue una información en donde estuvo lanzada ahí. No hubo una... Bueno, La Posta sí lo hizo. Yo me acuerdo que yo hice este análisis también. La Posta lo que hizo fue sacar, buscar, analizar, poner contexto, contextualizar los chats
Pero por el otro lado estaba el link, creo que todavía persiste el link, y claro, fue totalmente indiscriminado. La información salió ahí y cada uno podía asumir, analizar, conectar o darle el contexto que se quería. Pero esa señora le dice, la tonta de Priscilla Schettini, así le dice Priscilla Schettini, lo publicó así de esa forma. Está candela la cosa, ¿no? Para decir es cierto o es mentira. Yo no respondo por Priscila Figuerettini, lo siento mucho, que responde la señora por ella misma. Tú también Oye, estuviste inmiscuyéndote en la vida privada no. de Fernando cuando revisaste el teléfono y decidiste qué sacas y qué no sacas. Por supuesto, ¿y cómo se publica si no lo revisa? Pero Bueno, por supuesto pero que sí. parte de estos carroñeros que estuvieron ahí Por supuesto que sí. alimentando el morbo. No, alimentando el morbo. Ya, ok, carroñeros, según Verónica Sarau, sería Priscilla Schettini. Y Anderson Boscan la detesta a Priscilla Schettini, pero con todo su ser, porque le sigue diciendo Figurettini, la verdad. Priscilla Schettini debería entrevistarla en unos días. Pero ya me voy dando cuenta de que los carroñeros son los que efectivamente al inicio, cuando salen todo este tema de los chats, publican los chats, exponen los chats, analizan los chats, entonces sí hay muchas personas que estuvieron también en eso y por eso ya le mencionan los carroñeros. Yo estoy también dando contexto aquí también. Bueno, alimentar el morbo es la ola de comentarios sobre la vida personal de Fernando que surgieron a partir de allí. Ayer yo dije que te iba a entrevistar y 2 o 3 buenos amigos tuyos me dijeron que te pregunte sobre tu relación con Fernando. Porque existe, y es algo que lo he escuchado mucho en los círculos villavicencistas, la percepción de que tú no tienes autoridad para hablar en nombre de Fernando porque estabas separada de Fernando. Entonces, ¿quién tiene? No sé, yo te hago las preguntas. Bueno, yo te las respondo y te devuelvo la pregunta. ¿Quién tiene ¿Tú la estabas autoridad? separada de Fernando? A ver, yo tuve muchos momentos de separación con el Fernando, porque mi matrimonio con el Fernando empieza tan torpedeado por la persecución que nos diera el gobierno de Rafael Correa durante muchísimos años. La mayoría de mi matrimonio con Fernando estuvo escondido, estuvo prófugo de la justicia, porque a través de la fiscalía es que nos perseguían con procesos judiciales para silenciar a Fernando de todas las maneras posibles y te consta y le consta al país. A los torpes que no tienen idea de quién es el Fernando no les consta porque ellos no eran parte de todo lo que pasaba, sino que cuando ya era candidato ahí sí aparecieron todos los amigos a decir que sí iban a tener alguna parte dentro de su gobierno. Pero yo tuve muchísimos momentos de separación del Fernando. Y sí, así funcionaba nuestro matrimonio. ¿Qué le vamos a hacer? No hay un manual para decir cómo funcionan los matrimonios. Y sobre todo lo que pasaba dentro de nuestra vida privada le corresponde al Fernando y a mí, a nadie más. El morbo, yo no voy a seguir alimentando el morbo de la gente torpe que dice no tiene calidad moral para hablar a nombre de Fernando, pero sí tengo la obligación de pagar sus deudas. Y sí tuve la obligación de pagar su propio entierro, porque ahí sí no apareció nadie del círculo villavicencista para decirme, Verónica, te faltará 5 centavos para el entierro. No, no apareció nadie. Sí. Entonces, estas cosas que ya es tiempo de decirlas. Oigan, y entonces que Verónica Sarau corrió con todos los gastos del funeral y las hijas y toda la familia, ¿o será que en conjunto? Porque según lo que estoy escuchando, la señora ha corrido hasta con las deudas de Fernando Villavicencio. Y ustedes se acuerdan que al inicio hubo este problema, que las hijas no soportan a Verónica y que Verónica no sé qué con las hijas y que la hermana, o sea, todo es un problema ahí en esa familia. Pero mira cómo menciona, sí, que sí, la persecución de Rafael Correa, supuestamente a Fernando Villavicencio y que ha habido momentos de separaciones, pero ella ha corrido con todo. Porque sí es verdad que al inicio la familia, la otra parte de la familia de Fernando Villavicencio decía que ella no tenía ninguna legitimidad para hablar, ¿se acuerdan? ¿Usted se acuerda que el mismo funeral, eso era, mira, tremendo show? Y Verónica dice, no voy a alimentar el morbo, pero yo sí puedo hablar, porque todavía estoy pagando las deudas, ¿no? Estoy un poco cansada de escuchar tanta estupidez junta de la gente que habla de lo que no entiende y de lo que no sabe. Entonces, esto ya es tiempo de aclararlo. Que me secuestrado el cuerpo del Fernando, disculpen. Ya vamos a hablar de eso, todavía no. Esperemos un segundito. El cuerpo de nadie, yo decidí enterrarle donde yo quería enterrarle. Verónica, sería impúdico, imprudente preguntarte por qué se habían distanciado en esa época. A ver, la última pelea que tuvimos fue porque al Fernando, él era muy inteligente, brillante en todos los aspectos, pero a veces demasiado confiado en lo esencial. Y yo me peleo con el Fernando porque él decide construir nuestra casa en el terreno de la casa de su hermano. Entonces, para que todos nos entiendan y calmen el morbo, esa casa se perdió porque se quedó su hermana con esa casa. Oh. Ok. Ese es el motivo por que nosotros nos peleamos. Te acusaron de secuestrar el cuerpo. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Me peleo con el Fernando porque él decide construir nuestra casa en el terreno de la casa de su hermano. Entonces, para que todos nos entiendan y calmen el morbo, esa casa se perdió porque se quedó su hermana con esa casa.
Oh, ok. Ese es el motivo por que nosotros nos peleamos. Jesucristo bendito. Con razón la familia sigue y dale y dale y dale. Porque es esto, señores. Detrás de esto hay un morbo impresionante y uno pensaría que el morbo viene desde afuera. No, pana. Ay, bendito. Y ahora lo del cuerpo, que se robó el cuerpo de Fernando Villavicencio. Va a hacer pregunta. Gente, estamos en este chismecito Ingobernables. Por favor, pongan like, suscríbase, sea parte de las membresías, porque vamos a tener también programas exclusivos para miembros del canal. Apoyen en el botón de gracias y aquí también pueden aportar voluntariamente en la cuenta del Banco de Pichincha. Seguimos. Te acusaron de secuestrar el cuerpo. O sea, De la dijeron secuestradora del que cuerpo. sí, que cuando hubo el velorio y tú decidías quién entraba, quién no entraba, había gente que tenía otros planes, había gente que quería un velorio abierto, que la ciudadanía pudiera despedirse. Yo creo que hubiera sido además un acto fúnebre masivo, ¿no? Porque pocas veces en el Ecuador la gente está tan de acuerdo en un momento en algo, y la gente estaba de acuerdo en que había sido un crimen execrable. ¿Por qué decidiste que no? ¿Qué pasó? Bueno, justo esta pregunta es buena porque al fin me haces una pregunta buena. Al fin, una pregunta buena, sí. Es la única que va a haber durante el programa, además. Me he secuestrado el cuerpo, cosa ridícula. Fernando es mi esposo hasta el día de hoy. Ajá. Es mi esposo, por eso soy yo la viuda. Dejen de llamarme Verónica y me llamo viuda. Sí. Entonces, yo no hice la famosa lista de invitados al velorio porque yo todavía no llegaba al Ecuador en ese entonces. Esa lista, entiendo, hizo una de las hijas del Fernando. Y bueno, y tendrá que ella decir qué le motivó a estar pensando a quién será de invitarle al funeral de mi papá o no. Pero eso es una respuesta que a mí no me corresponde dar y la gente pensó que sí, ella es la mala, ella es la bruja inquisidora que se roba los cuerpos. No, yo ni siquiera estaba en condiciones de pensar a quién se le invita y a quién no se le invita. Y esto de que el funeral debe ser masivo, me acuerdo claramente el tema del asesinato de María Belén Bernal, que fue una cosa tan desagradable, sí, tan dolorosa, sí, para mí, porque era impactante saber que fue asesinada por su marido. Entonces, ese día que teníamos esta conversación con el Fernando del espectáculo, que fue el funeral de la María Belén, porque a mí me pareció un espectáculo bastante feo. Entonces, Fernando dice, cuidado con hacer estos espectáculos conmigo. Entonces, yo tenía, dentro del shock en el que yo me encontraba ese día, tenía algo de claridad y me acordaba de eso. Entonces, yo decidí que no había esto del funeral nacional y toda esta cosa que quería hacer cierto sector. Y no porque les interesara el cadáver del Fernando, sino porque estaban en plena campaña política. La forma en la que se dirige, en la que habla Verónica Zarauz, si bien es muy directa y todo lo demás, a veces siento como un poco de indolencia en ciertas cosas, ¿no? Entiendo que Fernando Villavicencio haya visto el asesinato de María Belén Bernal y el velorio de María Belén Bernal como algo que él no quería, pero hay que también guardar distancias. Una es una mujer víctima de femicidio en una escuela de policía, como otras tantas víctimas de femicidio en el Ecuador, y otro es una persona como Fernando Villavicencio. Que vaya, por respeto a que estamos poniendo esto, no lo voy a llamar como siempre lo he llamado, pero y otra es Fernando Villavicencio. Me parece correcto que no haya sido un funeral así, porque la verdad era un show y hubiera sido vergonzoso también, precisamente por a quién estaban enterrando. Disculpe, pero hay que decirlo así. Pero esto de que, cuando menciona de que el velorio de María Belén Bernal fue un show vergonzoso, no fue un show. Fue una mujer asesinada en un recinto policial, en una escuela de policías por su esposo, donde estuvieron ahí testigos, donde todo el mundo sabía lo que estaba pasando, donde el tipo se fugó después, donde enterró su cuerpo, donde había una madre, donde había un niño, donde todo el mundo estaba pendiente. O sea, no es lo mismo. Y fue un caso en donde en el gobierno de Guillermo Lasso también lo que estaban haciendo alrededor de este caso fue vergonzoso, fue revictimizante. Entonces, no es lo mismo. Entonces, sí, o sea, estamos escuchando, pero me parece a veces que las palabras son como muy de mucha indolencia también, o no sé, no sé si me hago entender, pero bueno. Déjame hacer una pausa, ya volvemos a eso, al velorio, a la campaña, en fin. Pero Fernando hablaba mucho de la muerte. Sí. O sea, yo recuerdo, eso va a sonar feo, tú me dirás, pero a mí Fernando me dijo algún día, muy seguramente yo muero de un tiro. O sea, él estaba muy convencido de que su muerte no es que lo iba a pillar en la cama pacíficamente con un infarto, sino que alguien iba a venir a por él. Pues sí. ¿Hablaba de esto contigo? Por supuesto ¿Así? Que sí. De hecho, yo le conseguía todos los chalecos habidos y por haber que al fin del día desaparecieron de su casa. O sea, se perdieron como 8 chalecos que la gente que sí quería a Fernando estaba preocupada por su seguridad.
y me hacía llegar los chalecos de todos los tamaños y de todas las formas. Y yo le decía, toma, Fernando, ponte. Y él me decía, pero si quien quiera que me quiera matar, me han de matar con un tiro en la cabeza. O sea, él siempre tenía esa frase, era una frase de Fernando, que el destino se haya cumplido de esa manera horrible, como fue el crimen de Fernando, eso ya sale de mi entendimiento, pero él hablaba bastante de eso, y Sí. por eso es que el entierro no se convirtió en este circo, porque para mí, discúlpenme, a algunos ¿Alguien les te parecerá bien, pidió a algunos hacerlo les así? parecerá mal, pero esto de estar exponiendo el cadáver en medio de unas elecciones que ya Sí. estuvieron bañadas con sangre y que todo el mundo estaba haciendo campaña política en el entierro, o sea, no era correcto ni adecuado. ¿Alguien te pidió hacer campaña en ese momento? No. O sea, alguien te dijo, alguien te dijo, Verónica, piensa por favor en la campaña. No, Porque era una pregunta nadie. que podía haber surgido, ¿no? Verás, tienes que tú entender una cosa para que tu audiencia entienda otra cosa. Ok. A mí no es que alguien me pide y yo digo, bueno, hay que hacer estas cosas. Yo soy una persona bastante complicada. Yo sé, sí. El propio Fernando sabía que yo era una persona complicada. Yo sabía que el Fernando era una persona complicada. Por eso nuestro matrimonio era un tira y afloja, porque ambas personas éramos complicadas. Sí. Entonces a mí nadie me va a decir, hay que hacer campaña. A mí la campaña, ese día mataron a mi candidato y la campaña se acabó para mí. A mí ya nunca más me importó el tema de las campañas ni nada. Tú no me has de haber visto en ningún momento de la campaña después de la muerte del Fernando, ni trepada en ninguna tarima, ni haciendo campaña por nadie. ¿Hablaste con la gente que construye después de la muerte de Fernando? Para nada. Cuando volví a hablar con ellos fue cuando... ¿No volviste a hablar con ellos? Cuando organizaron la comisión, la famosa esta comisión para que investigue el crimen del Fernando, ahí hablé con ellos. ¿Y sabes para qué? Para explicarles quién era el Fernando y por dónde había que hacer las investigaciones y qué hizo Fernando durante todos los 10 años que denunció al correísmo, que le denunció a Lenín Moreno, que le denunció a todas estas personas que de alguna manera le persiguieron al Fernando durante tantos años. Para eso hablé con los que construyen. Pero sí me acuerdo que le llamé a la María Paula y le dije, oiga María Paula, necesito empleo, porque antes de yo casarme con el Fernando, yo trabajaba en la asamblea, y es ahí donde le conozco pues al Fernando, y le digo, necesito empleo, y ustedes tienen 32 asambleístas. Entonces ella muy suave como es, ella me dice, claro Verónica, no hay problema, mándeme su currículum y lo voy a poner a debatir en el buró. Yo acababa de perder a mi esposo, acababa de perder todo y necesitaba un sustento para... Normal, sí. Necesitaba trabajar. Y claro, y obviamente no le mandé nada, ¿no? Después de que me da semejante respuesta, ¿qué le iba a mandar? ¡Híjole! ¡Ay, Dios mío! La María Paula. La María Paula que tiene que responder mucho por la muerte de Fernando Villavicencio. Y resulta que ni un trabajito le pudo dar a la Verónica Zarauz, dice. Y Verónica Zarauz pidiendo trabajo después de la muerte de Fernando Villavicencio y la María Paula Plomo, María Plomo, ¿cómo que le dice? Mándeme su currículum para ponerlo en el buró. Mal paga el diablo a sus devotos, amigos. Mal paga el diablo a sus devotos. ¿Y no te ofreció trabajo en un hospital? No, mentira, no es tiempo para bromas, lo siento. No, porque ¿qué diablos voy a hacer yo en un hospital si no soy enfermera ni doctor? No, ni ella tampoco. Oye, no, a mí eso de los contratos truchos y la administración de los contratos no me gusta. ¿Por qué Fernando se metió con el partido de una mujer la que denunció por repartir hospitales? Esa pregunta yo no te la puedo contestar porque yo soy la persona menos indicada para cuestionar las... No te digo que lo cuestiones, pero hablaron de eso. Algún día te dijo, oye, ¿te acuerdas de esta persona la que denunció por corrupta? Puede ser candidato por su partido. Bueno, el tiempo pasa y no sé. ¿Es cierto que la otra opción era Lucio Gutiérrez? Claro que sí. Pero en cambio Lucio Gutiérrez era la persona que le persiguió al Fernando cuando él trabajaba en Petroecuador. Cuando sindicalista. Y claro, cuando era sindicalista. Entonces era como un poco problemático en un lado y era menos problemático el otro lado. Así que esa decisión que tomó el Fernando, yo no la puedo discutir ni tampoco cuestionar. Así que no hay respuesta para eso. Ok. Hay un mito. Híjole. Bendito, diablo, con Lucio Gutiérrez se iba también, pero mejor no. Y después, entonces, ay, Dios mío. Mire cómo se maneja la política, Jesucristo bendito. Ay, Dios santo, qué decepcionante. Y todavía no vamos ni por la mitad de la entrevista, amigos, así que agárrense. Creo que vamos a tener que hacer primeras y segundas partes. Voy para allá, sigan. Recuerden poner el like y suscribirse, amigos, y aportar en el botón de gracias. Muy extendido. Yo digo mito porque creo que no es verdad. El mito dice que antes del asesinato de Fernando y Cristian Zurita se habían peleado. A mí me cuesta creer algo así, porque es como que Luis Eduardo y yo nos peleamos.
¿Qué hay? Verás, tu audiencia, porque es bastante crítica tu audiencia en relación a los demás. Ni Cristian es lo que se dice, ni la relación de ellos es lo que se dice. Ellos eran muy amigos, eran tan amigos que el Cristian no solo es mi compadre, fue el testigo de mi matrimonio. Entonces ellos vienen de una relación bastante de muchos años y eran bastantes amigos. Fernando confiaba en el Cristian, tenía en sus momentos duros discusiones puteadas como todo el mundo. Creo que dije una palabra que no debía haber dicho, pero disculpa. Es la posta. Entonces, eso es falso de que Cristian y Fernando terminaron peleados. Como así también es falso que Cristian haya llamado al señor de la piscina en Miami a pedirle plata a nombre del Fernando. Esas cosas no pasan porque aquí hay una malicia de parte de la gente que está detrás. Y no solo detrás, sino que se benefició con esta ruptura interna que hubo en la familia y a través de esta ruptura se permitió que pasen todos estos deslices oscuros en torno al crimen del Fernando. Okay. Pero eso ¿Tú es mentira. crees que Cristian Zurita no pidió plata en nombre de Fernando? Es que no, así no pasa. Si el Cristian no tenía esa capacidad para tomarse el nombre del Fernando. Porque no tenía capacidad para tomarse el nombre de Fernando. ¿Cómo dices? No, él no podía tomarse el nombre de Fernando porque cuando Fernando vivía, solo oír el nombre de Fernando Villavicencio, la gente decía, cuidado, nos va a denunciar. Sí, Cristian le tenía miedo, ¿o qué? No sé si miedo, pero bastante respeto sí tenía Fernando. También había unos audaces que sí, se tomaban el nombre del Fernando para pedir plata y hacerse incluso pasar por asesores parlamentarios del Fernando cuando no eran asesores del Fernando. O sea, había un montón de cosas que sí, grupos cercanos al Fernando hacían sus travesuras a nombre del Fernando y el Fernando decía, ya, déjales nomás, así son, déjales nomás. Oye, y si Zurita es tu compadre y tal, ¿por qué lo denunciaste? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Porque es mi compadre, no voy a permitir que siga haciendo tonterías. Cuando está, no pero tú lo acusaste de hackear el teléfono de Fernando. Pero por supuesto, pues si a él se le ocurre la brillante idea de coger el teléfono de Fernando, contratar un hacker y sacar la información. Y luego... Contrató un hacker, Cristian Zurita. Y luego... ¿Cómo sabes eso? Y aquí está la información. Aquí está la información. Que Cristian Zurita contrató un hacker. Disculpa. Y yo no te voy a decir cómo sé. Y luego entrega la información al FBI. Y el FBI dice, ¿y nosotros para qué tenemos esto si esto no nos sirve aquí? Y manda por DHL a la Fiscalía. Y a Fiscalía les llega un paquete el 13 de diciembre del 2023. Fiscalía tiene el teléfono en sus manos. 13 de diciembre de 2023. Así es. Ok, esto es... ¿Esta es la famosa cadena de custodia 85-86, 2023? Esto es... ¿O es 25-26? No estoy clara con la cadena de custodia. 1 o 2 días antes de que reviente el caso Metástasis. Claro que sí, claro que sí. Ese caso Metástasis también es un tema que también Fiscalía tiene que responder más tarde que temprano. Pero no porque esté mal investigado ni nada que se le parezca, sino que ese caso bien pudo haberse salido a la luz cuando Fernando Villavicencio estaba vivo, porque la señora fiscal ya tenía esa información del teléfono de Leandro Norero cuando es asesinado en octubre del 2022 y tiene Fiscalía en su poder estos teléfonos y ellos acceden a esta información en marzo del 2027 y ella ya sabía. 2023. Todo esto es en el 2023 cuando Fernando está vivo. A ver, espera, dijiste 2027 que nos perdemos. A Norero lo matan el 5 de octubre de 2022, si mi memoria no me es infiel. Sé que es en octubre del 2022, del día exacto. El teléfono llega a mediados de marzo del 2023, el teléfono de Norero. Claro, de Norero, no, pues si a Norero le matan en octubre del 2022. Le cogen el teléfono y le explotan el teléfono en marzo de 2023. Entonces los teléfonos quedaron en la cárcel. Okay. Cuando levantaron los restos de Norero se llevaron los teléfonos también. Explotan el teléfono de Norero y tienen la información en despacho de fiscalía en marzo 2023. Porque claro, eso es importante. Por supuesto. A ver, los teléfonos de Norero son explotados por criminalística y los agentes investigadores y el fiscal del caso en marzo del 2023, el 27 de marzo del 2023 para ser exactos. Es ahí donde Fiscalía tiene conocimiento de todas estas conversaciones y este complot que se estaba ya dando entre Norero, entre Jordán y entre este sujeto Salcedo para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Ya entendí. Entonces lo que tú dices es... Fiscalía sabía que había planes para matar a Villavicencio en marzo del 23 y a Villavicencio lo matan en agosto del 23. Hay casi medio año de distancia entre que Fiscalía sabe y que a Fernando lo matan. Eso es lo que está poniendo sobre la mesa. 5 meses de distancia. ¿Le avisaron a Fernando de eso? No oficialmente, ¿no? Pero a veces... que si Fernando hubiera tenido conocimiento de que había este complot para matarlo, no hubiera tomado las providencias para protegerse la vida. Gente, esto está grave. Esto está grave. Porque ya esto ya también se lo había mencionado. Pero si Fiscalía sabía de que había una intención, porque había explotado el celular de Norero, y ahí había un complot supuestamente con el Javier Jordán para matar a Fernando Villavicencio, Fiscalía sabía y no le avisó. Aquí hay un delito por omisión o por lo que sea. O avisar o por lo menos protegerle. O no hicieron bien su trabajo o lo hicieron muy bien porque esas eran sus intenciones. O sea, y Cristian Zurita... llamó a un hacker, contrató un hacker. O sea, él también tenía la información.
Estuviera vivo, pues, y seguramente hubiera ganado la elección presidencial del 2023. Pero alguien no quiso decirle a Fernando lo que estaba sucediendo. No sé cuál sea el motivo para eso, pero no solo la Fiscalía tenía conocimiento de que le querían matar a Fernando, sino también el gobierno a través del CIES también tenía conocimiento de que le quería matar a Fernando, y ninguna de las dos instituciones hizo algo para proteger la vida de Fernando. Ojo que yo no estoy diciendo que ellos también participaron del crimen de Fernando. Sí, o sea, no es que la Fiscalía y el gobierno querían muerto a Villavicencio, sino que fueron negligentes y no lo protegieron. Más que negligentes, o sea, eso ya rebasa cualquier negligencia posible. Ok. O sea, dejaron que asesinen a Fernando para luego ponerse a correr en los tiempos y sacar el caso Metástasis, donde ya en diciembre, mientras estábamos tratando de que se instale la audiencia para los autores materiales que también fueron asesinados en octubre del 2023, sí, bajo la custodia del Estado también, y esto me parece a mí rarísimo, porque cuando yo veo... rarísimo que hayan matado a los Caminos. Cuando yo veo lo que pasa en Colombia con Miguel Uribe, y la fiscal general dice, tráiganle a este sicario y métale en un búnker dentro de Fiscalía para que nadie le toque. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no hicieron lo mismo con los 5 o 6 sicarios que tenían aquí? Llevarles, o sea, les agarran en Quito a las 3 horas después de asesinarle a Fernando, una cosa inédita en el país, y luego les trasladan a la cárcel más peligrosa del país, sin protección alguna. Y luego, obviamente, alguien tenía que matarles, porque así mismo se van tapando estos cabos sueltos que quedan en el camino. Espera, y a uno de ellos lo protegen y queda con vida, a los demás los matan. He escuchado que... Ahí tú estás mal, porque todos los que fueron capturados fueron asesinados. Este señor Aguas Muñoz, que es de donde nace esta nueva investigación que estamos ahora en el famoso caso FB, este sujeto era el marido, el conviviente de Laura Castillo. Entonces, él cuenta a Fiscalía cómo estaban planificándose la logística del asesinato. Entonces él dice, nosotros trabajamos para un líder que es de los Lobos, el señor Chino Honda, que está en la cárcel, que sigue delinquiendo con impunidad, que a la fiscal Hidalgo siempre se le cae del expediente, porque no aparece este Chino Honda en ninguna parte, ni de los materiales, ni de los intelectuales, ni de los mediatos, en ninguna parte del expediente. Y se le quedan por el camino todos estos sujetos que fueron mencionados cuando se revela el testimonio anticipado de Aguas Muñoz. Entonces, yo al menos no lo voy a entender qué está pasando aquí. Oye, son tantas cosas, déjame ir por partes. A ver, otra cosa, ya. El CIE sabía que iba a matar a Fernando. Claro. La policía sabía que había unos asesinos detrás de Fernando y lo siguen en el famoso caso Acrópolis que denunció yo. Por supuesto que sí. Que de hecho es la primera 2023. Vez que hablo contigo después de que asesinan a Fernando y voy a tu oficina y te pregunto, bueno, dime qué está pasando aquí, qué es esto del caso Acrópolis y quién es el tal coronel Gamboa y todo eso. Ok, para que la audiencia no siga el caso Acrópolis, es durante, después de la muerte de Fernando, yo me enteré que la policía estaba siguiendo a los asesinos de Fernando, sin saber que iban a terminar matándolo y los dejan actuar. Sí sabían que iban a hacer algo, sabían que iban a hacer algo, pero no sabían que iban a hacerlo contra Fernando. La policía lo negó y luego ya ahora ya apareció el operativo. El problema ahí es que dejaron que maten al Fernando para luego de asesinar al Fernando ir corriendo a donde ya sabían dónde se esconden estos sujetos, en qué se mueven estos sujetos, y es por eso que capturan con esa rapidez. 3 horas después de asesinar a Fernando ya tenían allanadas las casas de estos sujetos. ¿Quién era el general a cargo de esa investigación? Entendería yo que Fausto Salinas, que era el comandante de esa época, Amadeo Samaniego, que era el general de la DGI, César Zapata, que coordinaba las operaciones especiales, y entiendo que Alain Luna estuvo en la primera etapa del allanamiento porque algo pasó internamente en la policía y le dieron la orden de que se quite de ahí porque alguien más va a tomar ese lugar. Es cierto que Alain Luna tiene algo que decir, pero está pidiendo que le protejan la vida. Y no se la protegen. Bueno, todo el mundo quiere decir algo y no dice nada al final del día. Si el señor Luna tiene algo que decir, sea bastante varoncito como general de la policía y vaya y diga, pues, ¿qué está esperando que le protejan la vida? En las últimas semanas, no quiero adelantarme, vamos a ir despacio, pero en las últimas semanas, solo porque está relacionado a todo esto, el gobierno, la policía, el CIE, todo eso al final es parte del gobierno. El presidente era Guillermo Lasso. Y en las últimas semanas ha habido un intento poco disimulado de señalar a Guillermo Lasso casi como el asesino de Fernando Villavicencio. Yo evidentemente no soy un defensor del expresidente Lasso, pero me parece una historia descabellada y desproporcionada. Mi opinión siempre no me importa. ¿Cuál es la tuya? Cuando escuchas Guillermo Lasso mató a Fernando Villavicencio, ¿qué suena? Y no es la primera vez que lo escucho desde que mataron a Fernando, pero a mí no me cuadra esa historia porque a mí me resulta difícil creer que Guillermo Lasso haya tomado el teléfono o haya tenido alguna relación con estos sujetos que mataron a Fernando. Pero sí, él tiene una responsabilidad en el crimen de Fernando, que es que no le protegieron debidamente a Fernando. Nunca les interesó. El presidente tampoco, ¿no? No. A ver. El presidente no lo hace, pero sí sus ministros. Pues, y quien manda en el gobierno es el presidente. Y además el presidente no está preocupado de cómo cuidan o no cuidan a un testigo protegido, a un político. En ese entonces que tenía el 94% de nivel de riesgo en su vida. Y este nivel altísimo de riesgo se dispara porque comienza la investigación de León de Troya, donde están estos albaneses, donde Fernando comienza a denunciar a estos jueces que luego fueron sentenciados con unas penas vergonzosas de que tenían, a cambio de plata, liberaban a los delincuentes. Entonces comienza Fernando a meterse en este camino peligroso que es el narcotráfico y también eleva su nivel de riesgo.
Acuérdate que en medio de eso, en mi casa el 2 de septiembre del 2022 fueron a caernos a tiros. Sí, ya, Y pero no nos distraigamos. es que Lazo, todo está, es que para tú mí Guillermo dices, Lazo no, no puede estar él, involucrado en el crimen de ok, Fernando porque me parece difícil de creer. El tema, ¿se acuerdan que Marcelo Lazo dijo que quien había mandado matar a Fernando Villavicencio era Lazo de Anhelo Carrera? Entonces dice Verónica Sarauz que ella no cree que Lazo estaba involucrado, le resulta difícil de creer. Una cosa es lo difícil de creer y otra cosa es lo que sucede, ¿no? Pero que le resulta difícil de creer que Guillermo Lazo haya estado involucrado, pero que sí tuvo una responsabilidad porque no protegieron. Y unos minutos antes también Anderson Boscan decía, o al menos preguntaba, de que todo el mundo sabía, el gobierno sabía, la fiscalía sabía y nadie hizo nada. Y no es una cuestión de que se les escapó, sino que también pregunto si había conciencia de todo esto y no lo protegieron. Y por eso Verónica dice, le resulta difícil de creer que haya dado la orden, pero que sí cree que tiene una responsabilidad, ¿no? sí, a todos. Primero porque después de haber yo vivido con un periodista muchísimos años y saber cómo él investigaba las cosas, Ajá. yo no puedo dejarme llevar de los mitos y de los rumores y de todo el mundo. ¿Hubo ruptura Lazo-Villavicencio? Claro que sí, Esta es la famosa reunión de 30 de enero del 2023, ¿no? claro que sí, sí, discutieron y discutieron fuerte, pero eso no le hace Discutieron por León de Troya, ¿no? por Danilo Carrera. Por supuesto que sí. Bueno, detalles internos de la conversación, yo no sé porque no estuve presente, pero sí sé que fue una discusión muy fea, muy fuerte y hubo una ruptura total ahí. Pero no empezó ahí, sino empezó cuando en la comisión de fiscalización ya la delegada del gobierno, la señora Belén, ya le votó en contra al Fernando La Cordero. por el informe que él emite para que no reciba el Ecuador el Sí. Coca-Cola Sinclair. Entonces Claro, ahí sí. comienza, Sí, esa le quiso hacer la vuelta en la comisión. Ahora es más viuda que tú. bueno, no sé. Hombre, ¿qué te digo? Yo veo comentarios. Su relación con Guillermo siempre fue buena. Siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué iba a ser mala? No, ¿Por qué quiero iba a ser decir, mala si con Guillermo no tenía ningún problema? El problema de Fernando era con la corrupción del gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Nada. Guillermo Lazo todavía no estaba sentado en el Palacio de Carondelet. ¿Por qué iba a tener un conflicto con Guillermo Lazo si todavía no comenzaban a tener investigaciones de corrupción que se dieran en el gobierno de Guillermo Lazo? Lazo dice, fui yo el que mandó a llamar al FBI, y eso es cierto. Por supuesto. ¿Te puso en contacto con el FBI? Claro que sí, yo tuve muchísimas reuniones con los agentes del FBI. Mm. ¿Es cierto que Lazo pagó cuando a Fernando lo condenaron a pagar en aquel infame juicio, no me acuerdo cuánto era, 60.000, 90.000 dólares? ¿Esa plata la puso Lazo? A veces te cuentan demasiados chismes que no siempre son reales. Pero la ¿Segura? persona que me prestó esa plata sabe que yo estoy bastante agradecida con él y que algún día le pagaré porque esa deuda está ahí. ¿Y esa persona tiene un nombre que empieza con G? No. Yo preguntas. Vamos a avanzar en el tema. Se da el asesinato, tú estás en Nueva York cuando se da el asesinato el 9 de agosto. Yo estoy en Washington. En Washington, perdón. Estás haciendo campaña en Estados Unidos por Fernando, hasta donde entiendo. ¿Cómo te enteras? En Washington yo no estaba haciendo campaña, yo ya estaba de vacaciones con los niños porque ya se acababa la época de vacaciones y ya nos tocaba regresar a clases. ¿Cómo me entero? Era agosto y todavía es verano. Y me entero porque me llama Julito Zarango y me dice, Berito, ¿dónde estás? Pues le digo, estoy en Washington, ¿qué pasa, Julito? me dice que le acaban de disparar a Fernando. Le digo, no. Pero le cierro la llamada y le llamo inmediatamente al Cristian Zurita y es él el que me da la noticia terrible de que el primero me dijo que hirieron al Fernando. Entonces mi primera reacción fue, bueno, pásame al médico. Okay. Entonces el Cristian, como él es, no sé si es sensible o así su naturaleza un poco delicada, entonces estaba nervioso. Bueno, él estaba viviendo el momento en vivo, ¿no? Entonces no podía coordinar las palabras, pero y se cerraba la comunicación y otra vez llamaba. O sea, una cosa, minutos, segundos larguísimos, horribles además, pero el Cristian es el que me da la horrible noticia. Tú acusaste a Diana Salazar de llamarte a decir que pongas un tuit y decir fue Rafael Correa. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, porque esto ha sido lo que más polémica ha causado aquí. A partir de ahí te dicen correísta. Ajá, y es chistoso porque la gente que me dice correísta no sabe que fue mi casa la que fue allanada, fueron mis hijos los que fueron vulnerados con los allanamientos, fueron mis hijos los que fueron perseguidos por los agentes de la CNI durante años, cuando el correísmo nos perseguía. Entonces, que yo regrese a ver a ese sujeto como una opción política es descabellado y además es maquiavélico. Pero sí, y todo empieza con la versión del señor Aguas Muñoz, que era un domingo, me acuerdo. Y como yo te dije antes, la campaña para mí se acabó el día que mataron al Fernando. Y todos estaban locos en la campaña, matándose los unos a los otros, pero en Fiscalía estaba dando este testimonio anticipado que yo, la verdad, me había olvidado porque mis esfuerzos estaban concentrados en Martín y en José Emiliano, porque estos niños que fueron criados por el Fernando
estaban todavía en shock, sin saber, sin entender todo lo que pasaba, porque el caso de Fernando era tan mediático, se veía tantas cosas. El momento del asesinato de Fernando Sí. pasaba y pasaba y pasaba, y los noticieros morbosamente todo el tiempo, dale y dale y dale con la noticia, y pasaban la imagen y la imagen. Entonces era una cosa horrible lo que estábamos viviendo todos. Y, Ujú. y yo creo que estaba viendo una película con los niños, porque me acuerdo que estaba en mi cuarto y estaban mis 3 hijos ahí conmigo, y me llama la señora esta Salazar. Gracias, Primero, ahí está. primero me dice, primero me reclama que por qué no fui al testimonio anticipado. Le digo, ¿me olvidé? ¿Qué más le iba a decir? Entonces ella me dice, en ese momento, estoy hablando con la fiscal general del Estado, con la autoridad máxima en materia penal, y en ese momento yo confiaba en la Diana Salazar, porque yo pensé que en serio a ella sí le dolió la muerte del Fernando, por lo que pude percibir de una de nuestras conversaciones que tuve en su despacho. Entonces yo sí confiaba en ella y decía, ok, si ella me está diciendo que fue Rafael Correa quien mata al Fernando, o sea, es cierto, porque sus palabras fueron, en efecto, es lo que habíamos pensado, fue Rafael Correa. Entonces imagínate que yo le tenía al Martín, al Emiliano y a mi hija en la misma cama, y entré en shock, porque no soy una persona que actúa así despacito, que va diciendo. Entonces, toda la sangre se me subió a la cabeza. Y si tú revisas mi tweet y miras la hora, puedes corroborar con el tweet de Cristian Zurita, que es 3-5 minutos después del mío, porque también recibió esa llamada. Y dice lo mismo, ¿no? Pero como a mí no me engaña nadie, el único que me engañó fue el Fernando. Entonces, como a mí no me engaña nadie, yo el lunes a las 8 de la mañana estuve en el despacho de Diana Salazar y le dije, déjeme oír, pues. Entonces ella, pues, Dice que el único que me engañó fue Fernando. Eso fue lo que dijo. Espérate, a ver. Porque lo de Diana es tremendo. Pero a ver. después del mío, porque también recibió esa llamada y dice lo mismo, ¿no? Pero como a mí no me engaña nadie, el único que me engañó fue el Fernando. Entonces, como a mí no me engaña nadie, yo el lunes a las 8 de la mañana estuve en el despacho de Diana Salazar El único que le engañó fue Fernando. y le dije, déjeme oír, pues. Entonces ella coge su teléfono, pone play y me hace oír en la parte pertinente donde dice señor Aguas Muñoz que fue el correísmo el que ordenó el crimen del Fernando. Entonces yo le digo, voy a darle el beneficio de la duda y esperaré hasta que se revele el contenido del testimonio anticipado, y el día que se revela el testimonio, tampoco apareció nunca el nombre de Rafael Correa, sino gente del correísmo. Ok, que no es lo mismo. Y que no es lo mismo, porque estamos hablando de un bosque entero, no de un árbol. Y yo me acuerdo que la abogada de las hijas del Fernando estaba al lado mío, a mi lado derecho, y no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Y el Hugo Espín, que estaba al otro lado, solo movía la cabeza. Entonces, yo digo, es que esto no puede ser. A ver, me acuerdo esto fue en mitad de la campaña. O sea, tú te das cuenta de que no era como te lo decía Diana en mitad de la campaña. Déjame ahora cuestionarte. Espera. Tú te das cuenta de que Diana te dijo una cosa y el testimonio dice otra. Espera. En campaña se dio el testimonio anticipado. Sí. Pero el testimonio anticipado se abrió en el juicio en abril o mayo del 2024. Entonces ya había ganado Daniel Noboa, ya había pasado todo. Ya, ¿y por qué no dijiste nada? Porque yo no tenía conocimiento del contenido del testimonio anticipado hasta el día que abren el testimonio anticipado en la audiencia. Entonces, ahí es cuando yo ya discuto con la señora fiscal y yo ya decidí nunca más creerle nada. Y cuando yo salgo y le denuncio ¿Cómo es esa última discusión? En efecto, ella ha pactado la impunidad con el Fernando, porque yo me ratifico en cada palabra que dije. No quiero retractarme de nada. Yo me hago cargo de mis cosas. Fue el 8 de abril, que era el último día que Diana Salazar era la fiscal general en funciones. Porque si algo se dice de la señora Salazar es que usa los allanamientos como arma de presión. Entonces, a mí que me allanen mi casa, a mí no me importa, ya me allanaron una vez. Y justo cuando me allanan a mi casa en el año 2013, los fiscales que estaban asignados a ese allanamiento era el fiscal del caso de los 12 del Urucoto, que Jaramillo estaba, y 2 Salazares, uno que se llama Fabián Salazar y Diana Salazar. Los 3 estaban en lista y creo que el Jaramillo es el que respondió más rápido, porque los 3 trabajaban con Gale Chiriboga. Ah, claro, sí, la gente se olvida de... Sí, la gente se olvida de dónde vienen los demás. Pues la gente se olvida de eso. Solo los jueces son los correístas, pero los fiscales son angelitos caídos del cielo. Haces esta denuncia contra Santa Diana y cae una acusación sobre ti, que es que te has vendido el correísmo. No dicen el correísmo así, y además no lo dicen nadie, no estoy hablando de los trolls de Twitter, está hablando de gente de la política, gente del mundo de la inteligencia, y dicen específicamente, Verónica Sarao coordina con José Serrano. José Serrano hoy es uno de los acusados del magnicidio. ¿Qué respondes tú cuando escuchas algo así? Yo me río, no es que me río. Tengo que recordarle a la gente que habla de lo que no conoce. Es José Serrano, siendo ministro del Interior en la época de Correa, quien ejecutaba las órdenes de persecución en contra mía, porque era a mí la que me perseguían todo el tiempo, porque el Fernando estaba escondido, porque a él le querían meter en la cárcel, sí, porque tenía 3 procesos penales, todos los procesos penales en contra de Fernando armados, porque le acusaban de cosas ridículas, y todo fue sentenciado
tan pronto y tan rápido que ya todos habían pasado en menos de un año la etapa de casación y ya estaban con sentencias ejecutoriadas todo el tiempo. Entonces, venirme a mí a decir que yo tengo una alianza con José Serrano, con Rafael Correa, de una ridiculez que solo se puede permitir la gente que desconoce qué pasó con nosotros durante la época del correísmo. Pero como yo no tengo la obligación de andarle contestando a todo el descriteriado que se toma mi nombre para hablar, no es mi problema. Salió un testigo, parece que fue el señor Herrera, que es hoy testigo estrella de fiscalía, el que dice que no es verdad lo que dice Lazo, sino que a Lazo le pagaron, y entonces todo el testimonio de Lazo es falso, y que lo que es verdad es lo que dice él. Y entre las cosas que dice, asegura que tú ofreciste $30.000 a alguien para cambiar de versión. Me parece que Ali es el invisible. Estoy hablando de memoria, me disculpo si soy impreciso. No sé si esto se ha hecho público o no, pero yo lo cuento aquí. Te lo pregunto, ¿le ofreciste $30.000 a un testigo para cambiar la versión? ¿Tú crees, Anders, que si yo tuviera $30.000, voy a estar ofreciendo a alguien para que cambie una versión que no ha dado dentro del proceso? En ninguna etapa del proceso hay la versión del señor Angulo Lara. Y además, para que la gente se quede tranquila y en paz, desde que asesinaron al Fernando, 9 de agosto de 2023, yo tengo una cápsula de seguridad que me marca los tiempos y el gobierno sabe exactamente mis movimientos, a dónde me voy, con quién almuerzo, todo lo que yo hago tiene el informe listito. ¿Por qué dijo eso Herrera? Momento para saber si fui o no fui. Dicen que fue a través de mi abogado. Los abogados que estuvieron generosamente dentro de la causa de Fernando, en la primera instancia fue Ramiro García, que él jamás ha pisado una cárcel del país. Primero porque, según él no tiene clientes que tengan antecedentes penales ni anda cazando clientes en la cárcel. Y luego estuvo Hugo Espín conmigo y ahora está Natalia Salazar, y tampoco me puedo olvidar del Polito Zarango, pero ninguno de ellos ha ido a hablar con ningún delincuente, peor a mi nombre. Y esta parte me llama bastante la atención, porque aquí sí tengo que ser bastante clara y a comenzar a poner límites, porque yo he permitido que se me trepen hasta la coronilla. Esta pregunta maliciosa nace el día que Daniel Salcedo está dando su testimonio anticipado en fiscalía, y es la abogada Natalia Salazar que le hace esta pregunta recibida de parte de sus clientas, que le pregunte a Daniel Salcedo. ¿Quiénes son las clientes de Salazar? Son mis hijastras. Entonces, estas chicas le dicen que le haga la pregunta que qué sabe él de que yo haya tenido una reunión con este delincuente para ofrecerle plata a cambio de que cambie su versión. Y sale ahora a relucir con este testimonio de este otro delincuente criminal asesino, testigo nuevo que sacó fiscalía. Disculpe, yo soy un poco tonto, pero lo que tú dices es que las chicas Villavicencio mandaron a hacer una pregunta para que la respuesta de un criminal te implique. Exactamente. Eso es una suposición tuya. No, es una certeza. Verá, todo lo que yo pero, he dicho aquí pero ¿cómo es una certeza? O sea, ¿quién, de dónde los...? No es que uno no puede saber porque se ilumina del cielo, o sea... Tampoco me creas. Yo supe inmediatamente de ese testimonio anticipado, porque todos los abogados se conversan las cosas. Y claro, escuchar a la abogada de las hijas que le pregunten que si la esposa del papá de ellas fue capaz de pagarle a un testigo que fue parte del asesinato de su papá. Se hace escandaloso. ¿A quién se le puede ocurrir hacer semejante pregunta maliciosa? Pero fíjate, queda un poco más, yo no sé si de hecho ponerlo todo, queda un poquito más, pero la verdad, si bien todo lo turbio, ustedes el otro día yo les hablaba de que hay gente que quiere, que aprovecha todo este tema de la muerte de Fernando Villavicencio para seguir ganando y ganando y ganando. Una de las personas que yo considero también son las hijas de Fernando Villavicencio, que insisten en seguir con este show, porque una vez que se les acaba el show, una vez que se determine la verdad, pues se les acaba todo, se les acaba su razón de ser. Pero mira, como dice que le hicieron esta pregunta maliciosa para acusar, para que estuviera ahí como que en el imaginario colectivo, de que Verónica Sara pudo haber pagado a un testigo para que dijera. ¿Se dan cuenta lo malicioso de todo este asunto? La verdad, y yo no he respondido mucho, o sea, yo no he reaccionado mucho porque yo estoy así también, escuchando todos los detalles, que me parece una entrevista bastante interesante. Y nada, se las comparto para que nos den like a nosotros, para que se suscriban y sean parte de la membresía. Pero bueno, o sea... Sí, hay gente que es capaz de esas cosas y mucho más. No hay buen rollo por lo que veo entre ustedes, ¿no? Tenemos problemas internos que no le interesa a nadie más que a los interesados. No estoy preguntando por ellos tampoco. El caso, que es lo verdaderamente importante. Tú has pedido 2 veces que separen a la fiscal Ana Hidalgo. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el caso de los materiales, el caso de Fernando está viciado. Porque las investigaciones que ha hecho la fiscal Ana Hidalgo han sido tan negligentes y tan torpes, que ahora sí me tengo que tomar las palabras del Cristian Zurita, que alguna vez las dijo, y ellos están sentenciados por la fuerza de las circunstancias y no por los hechos que hay en el expediente. Entonces, en el caso de los materiales, ojo, que no van a decir cuando salga aquí, es que está defendiéndoles a los tetones. No, ellos están ahí porque fueron parte de unos chats
donde estaban planificando el crimen de Fernando en el 2022. Pero ellos no es que son inocentes, ni pobrecitos, les están armando un caso. No, señores, ellos van a ser sentenciados. Mi problema aquí es que este señor Chino Honda, como este señor Palanqueta y como muchos otros delincuentes, están quedándose por fuera porque la señora Hidalgo no concibe vincularles al proceso, pese a que después de que se cerró la etapa de los materiales, a través de un comunicado se dijo a la ciudadanía que como los tiempos procesales han concluido y no alcanzamos, era tan corto el tiempo, se quedaron por fuera, pero hemos abierto otra investigación en donde sí van a estar ellos. Mentira, no están, ni siquiera está vinculado el sujeto del ECU 911, este policía Valencia, que era el que filtraba la información de Fernando Villavicencio a estos delincuentes. Tú pides esto después de la versión de Marcelo Lazo en Estados Unidos en el caso Jordán. La primera vez pedí en el caso de los materiales y ahora después del caso de este señor Marcelo Lazo. Porque solo a la fiscal ¿te crees la versión de Lazo de que lo quisieron comprar? Pues. O sea, si a nadie le parece raro que a una fiscal que ha preparado a su testigo, porque las fiscales y los agentes investigadores preparan a sus testigos. No le sientan y le dicen, venga acá y hable y dígalo. O sea, no, le preparan, le preparan, le dicen todo lo que tiene que aportar al caso. Y de ahí sí vamos al testimonio anticipado, porque lo hace delante de un juez y bajo juramento. Entonces, este señor Marcelo Lazo, que debe ya, espero que la Fiscalía de oficio ya le haya abierto una investigación porque ha cometido perjurio, tenga que resolver, pero se le tuerce el testigo y se va al otro lado a decir exactamente todo lo contrario. Y en ese lado salen diciendo que Guillermo Lazo y Danilo Carrera y no sé qué. Cuando tú me preguntas si Guillermo Lazo tuvo que ver en el crimen, yo te digo no. Otra cosa es Danilo Carrera y sus problemas con Cherres y todo lo que abarca el caso León de Troya. Aquí vamos sacando las partes importantes. O sea, tú no descartas Yo no descarto a Danilo Carrera porque para mí todos son sospechosos. Todos son sospechosos. La negligencia que tuvo Fiscalía en ocultar esta información importantísima no es porque la Fiscalía... Pero ¿y qué rollo tenía Danilo Carrera con Fernando Villavicencio? Ninguno, entiendo, ninguno. El problema es que el Fernando nunca hacía los problemas personales. El problema con el Fernando era que a él sí le interesaba el tema de corrupción del Ecuador. Y tal es así que pierde su vida tratando de cambiar el país. Y no pasó nada después del asesinato de Fernando. Ok. Tú dices que cambian a la fiscal Ana Hidalgo. Eso no va a retrasar aún más una investigación que está bastante retrasada, que 2 años después no puede arrojar luces certeras sobre qué fue lo que ocurrió. No, y te voy a decir por qué. Porque la primera vez que yo solicito al fiscal Toainga que sea cambiada a la fiscal, él en su respuesta me dice que no procede mi pedido porque resulta que la señora Ana Hidalgo es lo mejor de lo mejor que tiene la fiscalía y que además todos los fiscales están preparados para actuar y llevar cualquier tipo de causas. Entonces, mi nuevo pedido, que es al actual fiscal César Alarcón, que todavía no nos responde, haga el favor, señor fiscal, de responder sí o no, aunque sea, pero si es que todos los fiscales dentro de la fiscalía tienen la misma capacitación y todos tienen la misma experticia, la investigación no le pasa nada si se cambia de fiscal, porque a la fiscal Hidalgo ya le están acusando de muchas cosas y ella tiene que salir del caso y resolver sus acusaciones porque no le están acusando de cualquier cosa, le están acusando de cosas demasiado fuertes y que estas acusaciones nada tienen que ver con el caso. Todo lo que ha pasado en torno a Marcelo Lazo no cambia en nada el proceso porque estas personas que están dentro del proceso están ahí. Mi molestia, o sea, ¿cómo no cambia en nada el proceso? Si Lazo dice a mí me pagaba la fiscalía y la señora Ana Hidalgo coordinó conmigo para una versión falsa, ¿cómo que no cambia el proceso? Es que no cambia. Si eso fuera verdad. Si eso fuera verdad, pues cambiaría. Pero por favor. Pero en este momento no cambia nada porque resulta, bueno, en un país civilizado, al escándalo, al día 1 de la retractación que tuvo Marcelo Lazo. La señora Hidalgo debería estar bajo investigación. La fiscal hubiera salido de la investigación, los agentes investigadores también hubieran salido de la investigación y Fiscalía hubiera tomado el control del caso, que es lo que le he pedido al fiscal nuevo, que se luzca y diga, bueno, saquemos un poquito la cara de todo lo que está pasando y hágase cargo de la investigación y no deje que se entorpezca más, porque resulta que unos dicen que fue Guillermo Lazo, otros dicen que fue Rafael Correa, y al final del día ni siquiera Rafael Correa ni Jorge Glass están vinculados al caso. Ahorita decía que fue Pablo Muentes también, ¿no? Bueno, ni siquiera el Muentes está vinculado al caso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos son 4 personas y ahora tenemos 3 delincuentes del calibre del Pipo, el Lobo Menor y este gordo Luis, que van a tener que ir al proceso, pero nadie más. Y están dejando de lado mucha gente. Oye, te puedo hacer una pregunta incómoda. ¿Cuál? A mí me da la impresión de que no a mucha gente le interesa llegar a la verdad de quién mató a Villavicencio. No, es que eso es cierto, a nadie le interesa. ¿Hay gente que está lucrando después de la muerte de Fernando con el nombre de Fernando? No lo sé, espero que no, porque sería muy feo. Pero a las personas que sí nos interesa son a las que nos duele la muerte de Fernando. Pero de ahí al resto no les interesa el caso de Fernando. Les interesa en cuanto lo puedan usar políticamente para ver qué sacan del caso. Pero el caso ha sido tan manoseado y tan pisoteado. Incluso tú
ha sido parte de esta ayuda de lado y lado para ensuciar más la memoria de Fernando y su lucha con su lucha que contra por el teléfono publicado, vamos a hablar del teléfono. Polito se fajó bastantes años contra el correísmo cuando tú solamente le entrevistabas, y me acuerdo claramente porque yo hacía de chofer, de secretaria, de todo, espaldas incluso. Entonces, en las entrevistas donde tú les decías, me estás ensuciando toda la mesa condenándome de documentos, y Fernando siempre tenía documentos para iba cargadísimo de documentos en mano todo lo que él decía. Pero entonces, más allá de eso, a nadie le interesa. Y te digo por qué. Ni siquiera las denuncias que el mismo Fernando puso años atrás, tema Pechuchina, la última denuncia que puso de Slumberger, un día antes de su asesinato, nadie se ha hecho cargo de esas denuncias y ahora pasan por debajo de la sombra las investigaciones que en algunos de los casos ya quedarán archivadas. Tú te haces cargo de tus palabras, Verónica. Tú acusaste a Rafael Correa de matar a un ser humano. Claro. ¿Le ofrecerías disculpas a Correa? Porque al final estás diciendo que no fue él el que lo mandó a matar, ¿no? Yo no le ofrecí disculpas. O sea, si es que él tiene que tomar represalias legales conmigo, que lo haga, pero yo disculpas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de... Tú estás reconociendo que dijiste algo que era mentira. Claro. ¿No te parece que eso amerita una disculpa? Pero yo le acusé a Rafael Correa de asesinar a Fernando porque la señora fiscal general del Estado me dijo que... O sea, que se disculpe Diana, dice. Si él quiere tomar acciones legales en mi contra, que lo haga, pero yo no me voy a disculpar con él jamás porque se supone pues que él fue quien me persiguió todos estos años. Muy bueno. Ahí es donde yo quería llegar. O sea, es como, ok, entendemos, listo. O sea, a mí me dicen que fulanito de tal hizo algo y yo arremeto contra esa persona, digo de todo contra esa persona, le daño la honra a esta persona, daño el futuro del país precisamente por atacar a esta persona y después no pido disculpas. No, pues y por cantar una canción todo el mundo quiere disculpas. Pero que si quiere tomar medidas legales contra mí, que la tome, pero que no, porque fue la fiscal. Pero tú lo acusaste. ¿No crees que sí, efectivamente? Si te viste manipulada por una fiscal, te entendemos, pero ¿no crees que se debería pedir disculpas? Dice que no. Y así son las responsabilidades. La gente, por eso es que se puede ir por todos lados diciendo lo que le da la gana, porque al final nadie toma responsabilidad en el asunto. Y no solo cuando era su gobierno, luego con el gobierno de Lenín Moreno, a través de Santiago Cuesta siguió la persecución, se olvida. Y claro, ustedes fueron testigos en primera fila de todas las broncas que tenía Fernando y decían, ay, pues la gente se quedó con eso. Pero yo jamás le podía pedir disculpas. ¿Qué pasó? Yo hago las preguntas, tú das tu respuesta. Yo hago mis preguntas. A mí me parece que un error amerita una disculpa. Siempre y cuando ese gobierno se disculpe por allanar mi casa, por quitarme mi empleo en aquel entonces. Dice Anderson que sí, cree que amerita una disculpa y dice siempre y cuando este gobierno se responsabilice. Yo no entiendo las cosas de verdad. Por perseguirle a mi esposo judicialmente y misericordia. ¿Has tenido contacto con alguien del correísmo desde la muerte de Fernando? No. Ni para investigar. No. ¿Cómo se va a resolver esto? Te veo muy contenta con nada de eso. ¿Cómo se va a resolver la muerte de Fernando? A ver. Final. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, Ecuador llevar allí sí, que comience a decir todo lo que sabe. Y de España para que se lo lleven a Estados Unidos y en una cárcel gringa a decir, oiga, ¿quién le contrató a usted? Déjame ver ya casi al final. Antes de Arroz Verde, antes de Ina Papers, no pasaba nada en fiscalía. No había ningún caso trascendental, ningún caso que me quiso dar, pero quisieron matar una vez. Ya me han querido matar muchas veces y cuando ya estas personas, esta gente, estos mafiosos que te amenazan, ya no solo te amenazan a ti, sino que ya se meten con lo más valioso que tiene uno, que son los hijos, ya tengo que ponerme a pensar en serio que no les puedo hacer, no puedo volver a repetir la historia que ya pasaron mis hijos con la muerte de Fernando, porque ellos solo me tienen a mí. Todo el mundo dice, no, pero si tiene la familia de papá. Mentira, esa gente ha hecho todo lo posible para dañar a este niño de todas las maneras posibles. Entonces Martín solo me tiene a mí y a nadie más que a mí. ¿Y vas a intentar algo en política más adelante? Primero mi interés primero es que mi hijo Martín crezca sano mentalmente, mi hijo José Emiliano también, y que yo esté viva, porque este proceso es bastante peligroso y esa parte es la que no entiende mucha gente, que a pesar de que logremos sentenciar a estos sujetos, los que se están quedando por fuera, porque alguien les está protegiendo, ellos son los que nos tienen con el cuchillo en el cuello a todas las víctimas. Porque si a estos se sentencian, los otros van a querer callar, porque resulta que luego de la sentencia que se ha de dar en este caso, toca pedirle cuentas a las omisiones que tuvo la policía, que es la institución más corrupta del país. Es una institución muy oscura donde estos sujetos que detrás de ese verde olivo que se ponen y que son hombres que no son unos delincuentes con uniforme, que son capaces de inventarse historias y de desacreditar a las mujeres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de no dejarse. Entonces, esta gente es bastante peligrosa. No, esa parte también es importante, ¿no? O sea, los delincuentes, lo que se visten, que sí, que todo bien, que el verde olivo, que todo, que sí, que militares, y son gente, bueno, esto lo veníamos diciendo también desde hace mucho, son gente que está en la mafia y por supuesto el presidente actual del Ecuador avala ese tipo de mafias, ¿no? Entonces lo dice Verónica Zarauz. Y por ahí para allá
Algunas otras cosas se hace muy A alguien largo. no le interesaba. ¿A quién? No quiero decir, no te estoy pidiendo nombre de quién mató, porque eso sería Porque no lo una sé. estupidez. Te estoy pidiendo a quién no le interesaba que llegara a la presidencia. A mucha gente. Todos los políticos de este país no estaban interesados en una persona. Ya, a quién no le interesaba y es general. O sea, es como a quién no le interesa que Luisa llegue es general. A quién no le interesa que Fernando. O sea, pero también todavía hoy, amigos y amigas, pues la entrevista creo que falta un poquito nada más para que termine. Pero básicamente es como generalidades, ¿no? Sabemos lo mismo siempre. Sabemos que hay gente que no le interesaba qué es lo que estaba pasando con Fernando Villavicencio, qué pasó con Fernando Villavicencio. Sabemos que hay una fiscalía corrupta, sabemos que hay muchas personas corruptas, sabemos que entonces el Cristian Zurita mandó a hackear el celular para saber cuál era la información. Sabemos que ya la fiscalía tenía el celular desde antes y que ya el gobierno tenía el celular desde antes y no hizo nada para tratar de salvar la vida de Fernando Villavicencio y que hoy por hoy ya todas las personas que probablemente estén involucradas en este asunto también están ganando mucho con la muerte de Fernando Villavicencio, porque han pasado 2 años y todo el mundo sigue hablando de la muerte de Fernando Villavicencio y no desde el punto de vista de, ¿se acuerdan este periodista que era candidato y lo mataron? No, o sea, simplemente es como quién mató, entonces fuiste tú, entonces fue Javier Jordán, entonces fue Pepe Serrano y después fue el otro y después fue Guillermo Lazo y entonces todo esto y dale, y lo mantiene. Y se lo dije el otro día, hay gente que no quiere que salga la verdad porque mientras se mantenga toda esta narrativa, les funciona y generan y ganan réditos económicos y políticos. Y muchas de esas personas también es la familia de Fernando Villavicencio que sigue acusando al correísmo, pero lo mencionan así en la generalidad. Porque mira lo que dice Verónica Sará cuando fue a ver lo de la fiscalía, es que mencionan del correísmo, pero no Rafael Correa. Pero cuando tú dices correísmo, automáticamente tienes en la imagen a Rafael Correa. Y hay gente que todavía quiere insistir en esta narrativa para que tú no dejes de aquí, no borres de tu mente el nombre de Rafael Correa y que lo involucres con el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay gente que sigue ganando. De hecho, tanto se gana que Daniel Noboa ganó debido a la muerte también de Fernando Villavicencio. Y no es porque Rafael Correa dijo, ay, qué bien le fue en el debate, o porque los otros estaban peleándose en el debate, fue porque también ganaron con esto, porque Daniel Noboa condecoró a la fiscal Diana Salazar y le dio otro trabajito y Diana Salazar es la primera que no quiso investigar bien el caso de Fernando Villavicencio. De la fiscalía también se filtraron muchísimos datos y fue ella la que entonces manipuló todo para engañar y que justamente en ese 2023 se perdieran las elecciones cuando Luisa González iba a ganar tremendamente. Así que amigos, todo esto es dale y dale y dale. Yo lo pongo para que ustedes lo vean, por si acaso no lo han visto en la posta, pero para que lo vean acá. Perdón que no haya reaccionado mucho, pero que estaba pendiente de todo, pero al final es más de lo mismo, es una suciedad y una cuestión alrededor de la muerte de Fernando Villavicencio y no se esclarece, y entonces Marcelo Lazo dice una cosa hoy, pero después dicen que no, que le pagaron, después Javier Jordán, que discúlpenme, no sé cómo también podemos citar cuestiones que haya dicho una persona que está involucrada en otros casos y hay investigaciones, pero bueno, son declaraciones que lo dijeron en Estados Unidos y después el involucramiento y después la Villavicencio diciendo que es el correísmo y después Arauz diciendo que no ha sido el correísmo, pero que no va a pedir disculpas, la fiscal en Argentina sin poder rendir cuentas de todo lo que ha pasado, el caso Metástasis también, que es un puro invento y también pura manipulación, de ese sale el caso Purga, y al final, amigos, ¿ustedes creen que se dan cuenta de que al final es eso? Es eso, es toda una manipulación y hay gente que no quiere que salga la verdad. Y así vamos a continuar años de años hasta que cambie el gobierno y por lo menos la justicia pueda esclarecer qué fue lo que pasó. Pero de que está turbia la cosa, está turbia. Nada, eso le quería decir para dejarles y pudieran ver el videito en este chismecito. Espero que les guste y ya lo saben que aquí está la cuenta del Banco de Pichincha para que puedan estar ahí con nosotros y apoyar y también pueden aportar en el botón de gracias, ¿ya? Así que ahí lo tienen, amigos y amigas. Espero que nos den muchísimos likes. Los quiero mucho con demasiado y tenemos muchísimos más chismecitos y en vivos también. Así que nada, besitos. Chao.